Tanto si puedes empezar la grabación. Les damos la bienvenida a todas y todos a este ciclo de charlas denominado Desigualdades de Género, realizado en margen del proyecto Fondo de Desarrollo Institucional, Espacios Formativos para la Prevención de la Violencia de Género. En el día de hoy impartirá la charla la ONG Amaranta, que estará de expositora Karen Vergara. Y les pedimos que mantengan sus micrófonos y cámaras silenciadas, por favor. Pueden hacer preguntas a través del chat. La temática de hoy día va a ser sobre violencia hacia la mujer en los espacios digitales. Así que, bueno, antes de comenzar, les quiero recordar que tal como anunciamos en nuestro Instagram, para las personas que asistan a esta jornada vamos a estar sorteando el libro Feminismo 4.0, la cuarta ola. Y como sorteo sorpresa que estuvimos haciendo una encuesta y todas votaron que sí, vamos a sortear además el libro Tan linda y tan solita, el libro del fin del patriarcado. Así que para participar del sorteo les vamos a enviar una encuesta cuando esté terminando la charla para que la respondan. Son unas preguntas breves y ahí les va a dar la opción de si desean participar del sorteo. Y al igual que los sorteos anteriores, esto lo hacemos a través de nuestro Instagram, que se llama Proyecto Género, y el video queda grabado y publicado después, se hace el sorteo en vivo. Así que, sin más que agregar, los dejo con Karen. Muchas gracias, primero que todo, sobre todo, bueno, por la invitación. Como les contaba la compañera acá, yo pertenezco a ONG Amaranta, soy periodista, magíster en estudios de género y desde hace ya alrededor de 5 años me encuentro investigando sobre distintos tipos de fenómenos que involucran la tecnología, los medios de comunicación, la sociedad y los estudios relacionados a la cultura. Dentro de eso, hemos estado investigando dentro de ONG Amaranta, que es una ONG con base en Concepción, eh, distintos tipos de violencias hacia las mujeres y hacia la comunidad LGTBI. También trabajamos en derechos humanos, migración, infancias y sexualidad. Específicamente, junto a mi compañera Cecilia Ananías, nosotras abordamos lo que tiene que ver con violencia de género en Internet. Voy a proceder, de hecho, a compartir la presentación de nuestro trabajo. ¿Se ve? ¿Sí? Ahí me pueden también, bueno, la idea es que igual podamos usar el chat para comunicarnos y para también intercambiar opiniones. Acá voy a agregar también unos pactos de convivencia en el espacio, que es más que nada para que tengamos unas normas básicas de habitar, ¿cierto?, Internet en estos momentos. Dentro de estas presentaciones y pactos de común acuerdo, quisiera recalcar la importancia de ojalá no tomar fotografías o pantallazos de quienes están asistiendo a esta actividad, porque es cierto, entre todos, todas y todos podemos proteger nuestra identidad. Utilizar el chat para agregar comentarios o solicitar la palabra. Y también señalar que los discursos de odio no están permitidos. Esa es la idea de este espacio también. Si voy muy rápido, si hay algo que quieran preguntar, lo pueden ir registrando en el chat. Y yo voy a ir tratando de revisarlo lo máximo posible, porque es cierto, tengo la pantalla acá con la presentación en grande, pero voy a ir viéndolo constantemente. También si voy muy rápido o si necesitan que aclaremos algún punto. Dentro de la violencia de género en Internet, ¿de qué se trata? Se trata de distintos tipos de vulneraciones contra mujeres y contra la comunidad LGTBIQ+, a través de Internet. Su objetivo varía dependiendo del atacante, pero se caracteriza usualmente por denostar, humillar, acosar. Dentro de esto también se busca anular la voz en el espacio virtual, entendiendo que Internet también se ha transformado en una herramienta, ¿cierto?, de comunicación muy potente para comunicarnos entre territorios, entre comunidades, para accionar una voz política también. Y eso muchas veces con estas manifestaciones de violencia lo que busca es silenciar, sobre todo a las mujeres.
De hecho, hay estudios que muestran que las periodistas y las comunicadoras que utilizan, por ejemplo, la plataforma Twitter, versus sus pares hombres, reciben hasta un 70% más de ataques. Y estos ataques muy pocas veces van relacionados a cómo piensan, a su inteligencia o a debatir algún punto de vista, sino que son ataques que buscan humillar, denostar, atacar respecto al físico, respecto a la integridad, tanto sexual como emocional. Y por otro lado también entendemos que es una extensión de otros tipos de violencia y por eso es importante que tenga un nombre y visibilizarla. La violencia de género en Internet en el fondo es un continuo de otro tipo de violencias, como por ejemplo la violencia física y la violencia psicológica. Por ejemplo, en la violencia en Internet que podría estar viviendo una mujer por parte de su expareja, este tipo de espacio virtual se podría utilizar para extorsionarla, para obligarla a compartir su ubicación en tiempo real, en todo momento. Podría, en el fondo, utilizarse, ¿cierto?, para amplificar otro tipo de violencias que se pueden dar, tanto en el plano físico, en el fondo. Ya no me gusta hablar de lo que es real y virtual, porque en el fondo lo virtual también es una parte material de nuestra vida y sobre todo en este contexto de pandemia. ¿Quiénes lo viven? Este tipo de violencia ha ido en aumento, siendo las mujeres entre 18 y 30 años las más expuestas a vivirlo. Estas cifras fueron entregadas por la Asociación para el Progreso en Comunicaciones, APC. Sin embargo, en la adolescencia ya parten este tipo de violencias. Sin embargo, las cifras han sido incluidas bajo otros términos, como por ejemplo ciberbullying o ciberstalking, lo que nos lleva a hablar de otras cifras que están invisibilizadas y bajo las cuales también hay que trabajar. Como lo señala Fundación Carisma y como lo señalaba hace un rato también, los ataques en línea a una mujer tienden a ser personalistas, hacen frecuentes referencias a relaciones personales, caen en descalificativos, donde el cuerpo es usado como arma y campo de batalla finalmente, donde se vuelve a sexualizar, ¿cierto?, nuestra imagen, y donde la intimidación no cae en las ideas y en los argumentos, sino en el hecho de que es una mujer quien se expresa y opina públicamente y hay que acallarla. Ahora, nosotras dentro de Amaranta no hablamos de ciberacoso, de ciberbullying o de ciberstalking. ¿Por qué? Porque sentimos que estos términos son demasiado neutrales y no visibilizan la realidad de lo que está ocurriendo en estos espacios. No visibilizan la realidad de que, por ejemplo, las adolescentes mujeres están viviendo otro tipo de violencias por sobre sus pares masculinos. Que, por ejemplo, la difusión de archivos íntimos sin consentimiento es muy frecuente, tanto en adolescentes como en mujeres adultas. También en que las campañas a nivel gubernamental que han abordado estos temas desde la adolescencia han sido muy poco específicas para abordar este tema. Recuerdo el año pasado una campaña que se llamó Hay palabras que matan, pero que en el fondo no visibilizaba ningún tipo de cómo operan estos ataques en el fondo. Por ejemplo, en Chile solo se contabilizan las denuncias de ciberacoso escolar y se sigue utilizando este concepto a pesar de que la Superintendencia de Educación anunciaba a inicios del 2019 que el 73% de las víctimas de estos ataques eran mujeres y niñas. Entonces nos damos cuenta, ¿cierto?, que hay una realidad invisibilizada también bajo estos nombres, que por lo demás también podemos hacer una crítica respecto a los términos anglosajones en el fondo, que lo que hacen es que muchas personas no se identifiquen con ellos cuando escuchan tantas terminologías en inglés y que no representan su realidad material en el fondo. Este tipo de ataques se dan frecuentemente en redes sociales. Finalmente las redes sociales están construidas un poco bajo este alero de potenciar los discursos extremos. Las redes sociales, en el fondo, tanto en lo virtual como en lo físico, están compuestas por un conjunto de actores, individuos u organizaciones que están vinculados respecto a aficiones, a lazos interpersonales, relaciones de amistad, parentesco u otro tipo de intereses comunes.
Entonces, también es muy frecuente que en los espacios virtuales se den violencias, ¿cierto?, amparadas en grupos grandes. Pensemos, por ejemplo, en los ataques concertados que hubo en marchas feministas hace algunos años. Pensemos también en otros casos que han ocurrido, por ejemplo, en Canadá, que recuerdo un vehículo, un furgón que atropelló a una serie de mujeres en una movilización. Y estos tipos usualmente se concertaban además a través de redes sociales. Todos y todas participamos en redes sociales. Y ahí también, más adelante dentro de esta presentación, viene una reflexión sobre cómo estamos habitando estos espacios y qué podríamos hacer para poder combatir la violencia desde estas mismas redes o desde el lazo comunitario. Dentro de las principales reacciones físicas y emocionales que puede provocar la violencia de género en Internet, está el insomnio, el bajo rendimiento escolar, universitario o laboral, aislamiento, sentimientos de culpa, vulnerabilidad, desconfianza, hiperdependencia de los dispositivos o, por otro lado, irse de Internet. Son distintos tipos de factores, ¿cierto? Dentro de ello, nosotros identificamos el aislamiento como una de las características más reconocibles. Las víctimas suelen aislarse de los espacios digitales porque sienten que nadie las va a comprender. Esto pasa sobre todo con adolescentes, ya que sienten temor de contarle a sus padres debido a que pueden no entenderlas o pueden culparlas a ellas de este tipo de agresiones. Y porque este tipo de ataques usualmente viene muy asociado a la vergüenza y a la timidez. Si hay algo que logran estos sujetos cuando hacen este tipo de violencia es tratar de aislar a las víctimas. Finalmente, lo que hablábamos hace un rato, ¿cierto? De cómo se dan este tipo de violencia en todos los espacios. Los espacios digitales continúan siendo hostiles para mujeres y disidencias, quienes no solo están más expuestas a vivir esto en Internet y en distintas plataformas, sino que además hay que sumarle una brecha de acceso y de conocimiento. Sobre todo nosotras como mujeres, no sé si les ha pasado, pero en algún momento cuando hemos tenido algún problema con nuestros dispositivos o con nuestras computadoras u otro, tendemos a delegar nuestra tecnología a un tercero, a pasarle el teléfono a alguien que lo configure, que lo revise, entre otros. ¿Por qué? Porque por un lado se nos inculcó esta idea de que nosotras no podíamos aprender de tecnología y por otro lado porque no tenemos tiempo. El acceso y el uso que se le da a Internet es muy distinto dependiendo de hombres y mujeres. De hecho, en estas encuestas anteriores sobre el uso del tiempo que ha sacado el gobierno y también el INE, y también las encuestas que ha hecho la Subtel por su lado, muestran que la mayoría de los hombres utiliza la Internet para informarse, para comunicarse, pero también para entretenerse, para poder ver distintos tipos de tutoriales, programas, jugar, entre otros. Y las mujeres, en tanto, tienen una cantidad de acceso a las tecnologías mucho menor, mucho más dificultosa, más corta en periodos de tiempo, y va muy asociada más que nada a la comunicación o a la coordinación, ya sea del grupo familiar, ya sea coordinar cuidados, entre otros. Entonces nos damos cuenta que estas brechas de género también se perciben en este plano digital. Y bueno, en la actual emergencia sanitaria esto se ha acrecentado, pero para nosotras como Amaranta y como activistas en estos temas, activistas ciberfeministas, la solución no consiste en abandonar Internet, ni tampoco en poner todas las cuentas privadas, ni en autocensurarnos, sino que nuestra idea a través de los distintos proyectos que tenemos y que les vamos a presentar hoy día es buscar reapropiarnos de la tecnología, perderle el miedo, gestionar nosotras mismas nuestros dispositivos, que surja esta curiosidad por seguir aprendiendo más e irnos perfeccionando. Nosotras no aprendimos de ciberseguridad en ninguna universidad, en ninguna escuela, nos fuimos formando a través del tiempo bajo estas mismas inquietudes, inquietudes de poder comunicarnos de manera segura entre comunidades, de poder compartir a nivel general con otras colectividades, con otros países, con otras compañeras que están viviendo otro tipo de violencias, y también con la idea de generar un intercambio activo de conocimientos que nos permitan prevenir, defender y resistir este tipo de violencia. Por sobre lo punitivo, además, porque
Nosotras también nos encontramos en la actualidad trabajando en un proyecto de ley que aborda este tipo de violencias para que estén tipificadas, pero por otro lado sabemos que lo carcelario no es la solución a este tipo de hechos. La violencia de género en Internet también tiene que ver mucho con una educación no sexista, tiene que ver mucho con la prevención de las violencias en el entorno cotidiano. Entonces también sabemos que es cierto una mezcla de todo esto lo que se debe abordar para poder subvertirla en el fondo. Ahora nosotros, dentro de ONG Amaranta, desarrollamos hace un tiempo un proyecto que se llama Aurora. Lo pueden encontrar en redes sociales como somosaurora.cl. Lo voy a pegar en el chat. Nos pueden encontrar ahí en todas las redes sociales. Y lo que buscamos a través del proyecto Aurora, que es un proyecto a 2 años, es poder acompañar a las mujeres, tanto cis, trans, no binarias, en la gestión de sus dispositivos, en la creación de comunidades, en la revisión de aspectos de ciberseguridad con un enfoque feminista. Y dentro de eso, junto a Cecilia Ananías, hemos estado desarrollando distintas investigaciones para poder visibilizar estos temas también ante la opinión pública, para que, ¿cierto?, podamos accionar campañas comunitarias, talleres. Nosotras nos encontramos haciendo actividades en territorios, con colegios, con agrupaciones scout, con juntas de vecinos, con agrupaciones barriales, entre otras, porque nuestra idea es finalmente socializar este conocimiento. Y dentro de eso, hicimos este año, entre los meses de abril a junio, una encuesta nacional sobre la violencia de género en Internet. Nosotras ya habíamos realizado una encuesta preliminar el año 2018 en conjunto con la Fundación Datos Protegidos, y este año quisimos hacerla más extensiva a todas las regiones del país, y también les quiero compartir hoy día algunas de esas cifras para que podamos ir revisando los distintos tipos de violencia que se dan en estos espacios, y cómo también las mujeres están tratando de resistirlos desde sus propios espacios, y también qué podríamos hacer nosotros para contribuir a ese debate. Como ya les decía, si voy hablando muy rápido me pueden escribir por el chat o me pueden ahí hacer como algún gesto para que pare un poco. Ahora, dentro del análisis general de la encuesta, nosotras, como les decía, entre abril y junio de 2020 desarrollamos y difundimos nuestra encuesta sobre violencia digital en Chile. Este instrumento contenía 15 preguntas que iban avanzando respecto a los distintos tipos de violencia para poder conocer, ¿cierto?, cómo se estaban defendiendo, cuáles eran sus experiencias respecto a esta violencia, y también cómo tener una visión completa de este panorama. En un principio, en la encuesta que habíamos hecho en el año 2018, nos enfocamos en activistas feministas. Sin embargo, ahora nuestra intención era que en vez de contestarla influencers o personas que estuvieran vinculadas como a lo digital de una manera muy, muy activa o con muchos seguidores, queríamos saber la experiencia más territorial, en el fondo, de mujeres que estuvieran en los territorios, que no se consideraran a lo mejor activistas, o que estuvieran trabajando en aspectos más, como, más enfocados, más pequeños, para poder también saber qué otro tipo de violencia a lo mejor se nos estaban pasando por alto. Dentro de esta encuesta, que contestaron 531 mujeres, la pregunta principal era, claro, si había sufrido violencia en Internet. En un principio, un 62,9% de ellas dijo que sí, y solamente un 31,7% que no. Sin embargo, la idea de la encuesta era ir avanzando respecto a las preguntas en inculcar el conocimiento de lo que era violencia de género en Internet. Entonces, cuando aplicábamos la pregunta nuevamente al final, nos dimos cuenta que 57 mujeres no habían identificado que habían sido víctimas de violencia en espacios digitales hasta que respondieron la pregunta final. Eso significa que ellas no se reconocían como sobrevivientes de este tipo de violencia, y que en la parte final se dieron cuenta que sí la habían sufrido, pero no del aspecto más característico, que es como este sujeto anónimo que te tira mala onda o que te acosa o que te amenaza, sino que también la habían estado viviendo por parte de sus parejas o de sus exparejas. Entonces, esto nos lleva a una cifra final de un 73,8% de las mujeres encuestadas
que sufrió violencia en este tipo de espacio. Dentro de los ataques más reportados encontramos la violencia verbal, es decir, a través de posteos, ¿cierto? Y de comentarios públicos, el hostigamiento y acoso, el envío de imágenes de penes sin consentimiento, que en inglés se llama dick pics, también la difamación, las amenazas y la pérdida de cuenta o acceso no consentido, que se da, ¿cierto?, cuando alguien secuestra tu cuenta de redes sociales, se hace pasar por ti o sustrae tu información de ellas. Respecto a de quién provenían los ataques, bueno, los ataques provenían principalmente de usuarios anónimos o con perfiles falsos, esto en un 41,9% de los casos, seguido por ataques de pareja o expareja, en un 18% de los casos, ataques por parte de un hombre o grupos de hombres de su entorno, un 14,8%, al consultar si habían sufrido esta violencia por parte de mujeres u otro grupo de mujeres, se registraron solo 33 casos, el equivalente a un 9,9%, y cabe destacar que se ingresaron muchas descripciones específicas de atacantes dentro de esta encuesta, pero como este es un informe preliminar que lanzamos respecto a la inmediatez de necesitar contar estas cifras, estamos analizándolas todavía y el informe final debería estar listo ahora en el mes de noviembre. Por lo tanto, los números podrían variar un poco al final de la investigación. Al consultar por las plataformas donde ocurrieron los ataques, donde obviamente se podía marcar más de una opción, la mayoría de los casos se concentraron en Facebook, Instagram, Twitter y Gmail, y además son las redes que se usan en la actualidad de mayor manera. En la categoría otros se describieron también otras plataformas y esos datos también se encuentran procesando, donde están desde foros de juegos, incluso juegos de celular, plataformas de mensajería distintas a WhatsApp, Tumblr, entre otras. También hay que entender de que cuando hablamos de violencia de género en Internet, puede ser una violencia ejercida a través de cualquiera de estas múltiples plataformas que existen. Entonces el campo también es bastante amplio. Por ejemplo, desde hace un tiempo está irrumpiendo también la plataforma TikTok, entre otras. Entonces esto siempre hay que estarlo investigando porque estas cifras van quedando obsoletas muy rápidamente. Ahora, ¿qué ocurrió, cierto, tras el ataque? ¿Qué efectos o acciones de autodefensa desarrollaron las compañeras que vivieron este tipo de violencia? ¿Cómo les afectó el ataque? Bueno, a nivel emocional, a nivel de autoestima y relación con su cuerpo, muchas se sintieron vigiladas e inseguras, varias también se reconocen que empezaron a atravesar problemas psicológicos respecto a esta violencia, sentimientos como el aislamiento y problemas de salud física, que concuerdan, ¿cierto?, con lo que habíamos visto anteriormente al inicio de la presentación. Esto nos hace entender de que esta violencia no debería ser, ¿cierto?, considerada o minimizada en el fondo a nivel social ni a nivel educativo, por ejemplo. Nos damos cuenta que este tipo de violencia tiene consecuencias físicas, tiene consecuencias emocionales y puede interrumpir el desarrollo, ¿cierto?, habitual de nuestras vidas. Sobre todo ahora que finalmente gran parte de nuestra vida la estamos haciendo frente a una pantalla. Ahora, dentro de las acciones a desarrollar tras sufrir este tipo de violencia, la mayoría de las mujeres lo que hizo fue bloquear a sus atacantes, aumentar la seguridad en sus dispositivos y cuentas, conversar con su entorno, conversar con organizaciones y amigas, hacer nada también, que fue un 14,6%, cerrar la cuenta o dejar de usar la red social, un 14,3%, un 11% denunció a través de los formularios que tienen las mismas redes sociales, y un 12% denunció a PDI, Carabineros o Fiscalía. Lamentablemente con una respuesta muy negativa de las autoridades también. Salvo que sea una amenaza muy, muy directa, con antecedentes muy profundos de quien ataca, es probable que las policías no aborden estos casos. Y es algo con lo que hemos tenido que luchar constantemente como ONG, porque ellos tienen el deber de tomar registro de lo que te está ocurriendo. Pero muchas veces lo que hacen es enviar a las víctimas de vuelta a sus casas. Entonces también hay que
accionar estos temas y hay que levantar la voz a nivel social, a nivel público, a nivel político sobre lo que está ocurriendo con este tipo de violencia. Finalmente, para nosotras también es muy importante seguir investigando cuántas de las mujeres que, por ejemplo, fueron víctimas de femicidio o de femicidio frustrado, también habían recibido ataques o violencia a través de sus redes sociales. Para nosotras son cifras que queremos seguir profundizando más adelante. Ahora nosotras dentro de Proyecto Aurora hemos estado desarrollando una serie de tutoriales y de información muy práctica para poder abordar, por un lado, la violencia que se vive en estos espacios, pero por otro lado, para que aprendamos a gestionar de mejor manera nuestras contraseñas, nuestras plataformas, dispositivos, entre otros. Hace poquito sacamos una guía sobre contraseñas, cómo tener tus contraseñas más seguras. Entregamos algunas páginas donde podemos ver si nuestras cuentas han sido hackeadas en algún momento o si nuestros datos han estado expuestos a nivel tanto público o en alguna filtración masiva de antecedentes. Todo este material lo pueden encontrar y se puede replicar. Está en nuestras redes sociales, como les decía, bajo el nombre Somos Aurora CL. Y ahí hemos estado compartiendo esta información con la intención de que se pueda socializar y compartir, ya sea en asambleas, en organizaciones, en conversaciones entre amigas en el fondo, que sea algo de lo que podamos ir hablando constantemente. Ahí, bueno, como les mostraba, hay algunas guías para poder abordar nuestras contraseñas de manera más segura, sobre todo esto para prevenir tanto hackeos como intentos de acceso por parte de personas que a lo mejor alguna vez tuvieron nuestras contraseñas, también para poder evitar estafas, entre otro tipo de delitos que se pueden dar a través de Internet. Dentro de esto también para nosotras es súper importante inculcar la idea de que hablar de tecnología, hablar de ciberseguridad se puede hacer de una forma feminista, donde entendamos las necesidades distintas de todas y todos, porque nos pasa que muchas veces vemos estos documentales gringos que nos muestran, ¿cierto?, todo lo que está mal o todo lo que está bien, y los consideramos muy patriarcales, muy condescendientes también, muchas veces muy adultocéntricos por otro lado, y consideramos que es importante que vayamos aterrizando lo que nos sirve de todo esto para nuestros propios territorios. Por ejemplo, cuando se habla de no utilizar WhatsApp o de no utilizar una tecnología masiva porque se comparten datos, etc. Claro, pero ¿bajo qué entorno la estoy usando? ¿O con quién la estoy usando? Por ejemplo, yo cuando quiero hablar con las colectivas o con mis compañeras de temas mucho más privados, utilizo Signal, por ejemplo, que es una aplicación de mensajería cifrada y con bastantes opciones de seguridad. Ahí la puse en el chat igual por si la quieren buscar. Pero, por ejemplo, si voy a hablar con mi familia, con mi mamá, que por ejemplo también ha sido un tránsito complejo poder habituarla a los espacios virtuales, con ella puedo utilizar WhatsApp. O sea, vayamos teniendo capas también de información y de cómo nos vamos vinculando en estos espacios, como dar tiempo siempre a pensar y a repensar cómo queremos utilizar estas tecnologías. Creo que de un modo u otro, como que nos arrojaron a este mundo digital sin previo aviso, y mucho de eso también hace que a veces le tengamos temor, que queramos abandonar este espacio o que nos sintamos abrumadas. Por otro lado, también inculcar siempre, y siempre lo hacemos como organización, de que no está bien que tu pareja te obligue, ¿cierto?, a entregar tus contraseñas de cuentas y dispositivos, y que las relaciones sanas se basan en el amor y la comunicación, y no en la desconfianza y el control. Por otro lado, dentro de lo que hemos hecho en Aurora también es divulgar este proyecto que tiene Facebook, Instagram y WhatsApp, que se llama Nunca sin mi consentimiento, que es una herramienta piloto que se está implementando también en América Latina para abordar la divulgación de fotografías íntimas sin consentimiento, que es algo que también está ocurriendo mucho en la actualidad. Personas que tuvieron un vínculo, ya sea de pareja,
ya sea un vínculo sexoafectivo, casual, entre otros, y que han compartido bajo un entorno de confianza y de consentimiento material erótico, ya sean audio, video, fotografías, después se ven envueltas en la divulgación de estos, como una forma de amedrentamiento, de amenaza o de extorsión. Dentro de eso, nosotras estuvimos divulgando también lo que se trata este proyecto que se llama Nunca sin mi consentimiento, que es una idea que permite un cifrado mediante hash, que se llama, que lo que hace es crear una huella digital de tu fotografía y bloquea que se suba desde cualquier dispositivo a alguna de estas plataformas sociales. Para solicitar este tipo de ayuda se le puede escribir a la organización Luchadoras México. Bueno, en la presentación está la info, pero también pueden visitar nuestras redes y la van a encontrar ahí. Y ahí se van a dar una serie de pasos para que tú cuentes qué tipo de fotografías tienes o qué tipo de material bajo el cual te podrían llegar a extorsionar o bajo el cual te han amenazado de extorsión. Y esto hace que se cree una huella digital de esta fotografía y que se impida su subida. Nosotras como ONG también hemos abordado varios de estos casos en Chile y hemos estado en contacto con las compañeras tanto de Luchadoras como de Facebook para poder dar cabida a este tipo de interrogantes y acciones frente a la violencia que se da en estos espacios. Dentro de eso también les recomiendo mucho la plataforma acoso.online, también la voy a dejar aquí en el chat, que es una página web que muestra, por un lado, la legislación, las políticas de seguridad de las redes sociales y lo que puede hacer la comunidad, país por país de Latinoamérica y el Caribe, para enfrentar la divulgación de archivos íntimos sin consentimiento. Esta página nace desde Chile para el mundo, está al mando de unas compañeras a las cuales nosotras queremos mucho, y como podrán ver, entre todas nos vamos recomendando y vamos trazando un tejido comunitario para abordar este tipo de violencias, y ahí van a poder encontrar mucha información también para abordar este tema en los colegios, en las universidades, a nivel social, entre otros. La idea también, como les decía hace un rato, de construir comunidad precisamente es esto, como apoyarnos entre todos y todas para construir y habitar un espacio más seguro en Internet y donde podamos ser nosotras mismas si queremos. Dentro de eso, claro, yo también pertenezco a otra colectiva que se llama Ciberseguras Latinoamérica, y ahí hemos estado también trabajando, ¿cierto?, en comunidad con distintos países de México hacia el sur. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotras también para poder repensar la forma en que estamos habitando Internet? Hace poquito, en un fanzine que se llama Perrita Sudaca, que es de derechos humanos, música y feminismos, me invitaron a plantear un ejercicio que nos permita abordar este tema a nivel personal e íntimo, y se me ocurrió la idea de construir una declaración de principios, ¿cierto?, de cómo quiero habitar el espacio digital. Para este tipo de actividad, bueno, pueden tener un cuaderno, libreta, papeles de colores, lápices, llamar a un amigo o amiga, a una amigue, y usar alguna de estas preguntas o plantearnos otras para poder crear un manifiesto escrito sobre cómo queremos habitar estos espacios. Creo que es algo que nunca nos preguntamos y que también va muy ligado al consentimiento, y es cómo quiero habitar Internet. Quiero ser anónima, quiero construir una identidad virtual distinta, quiero ser activista bajo mi propia voz, mi propio nombre, eh, cómo voy a reaccionar ante la violencia, como hacernos estas preguntas un poco antes de que pasen los hechos, ¿cierto? ¿Cómo voy a reaccionar frente al discurso de odio, por ejemplo? Porque muchas veces responder el discurso de odio es amplificarlo. Entonces, creo que son varias preguntas que a veces no nos hemos planteado como feministas y como organizaciones en el fondo. Me pasó a mí hace algún tiempo que escribía una columna sobre género en un medio, en el Dínamo, y constantemente me llegaba mucha mala onda de anónimos y de hecho llegué a tener identificados algunos perfiles falsos que comentaban en cada columna que sacaba. Y en un principio no me daba ni cuenta y de repente eran las 12 de la noche y estaba peleando con gente que no conozco, con gente que no conozco, que jamás va a cambiar su punto de vista, que jamás van a hacer cambiar mi punto de vista, y que finalmente estaba discutiendo por discutir. Creo que plantearme el tema del autocuidado en el espacio virtual fue fundamental para poder parar estas prácticas que en el fondo me tenían durmiendo poco,
hiperconectada, pendiente de cada cosa que se dijera, entre otros. Eso también es súper importante, preguntarnos cómo vamos a reaccionar frente a este tipo de violencia. Tengo una amiga de México, Candy Rodríguez, que juntas hicimos una colectiva que se llama Mecha, que también la pueden encontrar ahí, donde abordamos específicamente sexualidad y tecnología, que plantea una estrategia que se llama Hackeando al Machitrol. Y en el fondo es un ejercicio de tomar un cuaderno, de nuevo físico, como la idea es mezclar lo análogo y lo virtual, e intentar dibujar a la persona que te atacó, ya sea que la conozcas o no, dibujarla cómo te la imaginas, así como un dibujo monstruoso, eh, caricaturesco, etc. Y escribir por qué te dolió ese ataque o por qué te afectó. Afectó porque hablaba de mi inteligencia, me afectó porque apelaba a mi físico, a que no calzo en un canon hegemónico de belleza, a qué responde la sensación que tengo respecto a este comentario o este ataque. Y luego tomar esta hoja y quemarla ahí en un ritual un poco mágico, en el fondo, para también intentar ponerle una voz a la sensación que tenemos cuando enfrentamos esto. Muchas veces lo que pasa con la violencia de género en Internet también es que como se da en un espacio silencioso, como es nosotros con nuestro dispositivo, puede ocurrir también de que al no verbalizarlo, al no sacarlo hacia afuera, muchas veces nos terminemos contaminando de más violencia y de más negatividad, ¿cierto? Y esta sensación de abandono o de que estoy sola frente a este tipo de violencia. Entonces también estos ejercicios son para poder sacar eso hacia afuera y poder conversarlo en comunidad, porque ahí nos damos cuenta que todas lo hemos vivido, que muchas, por ejemplo, han recibido fotografías de penes sin consentimiento, que muchas han recibido, por ejemplo, ataques apelando a algo muy, muy específico de sus vidas y así. Dentro de esta declaración de principios también se nos ocurre hablar cómo nos vamos a enfrentar frente a la sobreinformación, algo que hemos visto mucho en periodo de COVID, que es también un factor que nos abruma y que nos puede deprimir. Lo pienso mucho sobre todo con el abordaje del COVID, por ejemplo, que es como, hay una vacuna, falló la vacuna, pasó esto en tal país, y se magnifican a veces noticias que en lo práctico no tienen mucha repercusión, pero que al estar constantemente bombardeándonos a través de ellas, terminamos con una sensación de indefensión súper grande. También preguntarnos por nuestra sexualidad, cómo estamos viviendo nuestra sexualidad en este periodo de confinamiento. ¿Estamos utilizando la mensajería para intercambiar a lo mejor contenido erótico? ¿Lo estamos haciendo de forma segura? En Colectiva Mecha hemos entregado algunas recomendaciones para hacerlo de forma segura. Les voy a dejar la página acá igual. Hicimos una campaña muy bonita, de hecho, con la FECH, con el área de extensión cultural de la FECH hace algunos meses, donde abordamos la forma de explorarnos de manera segura en el entorno virtual. También preguntarnos, ¿cierto?, si puedo deshacer estos contratos virtuales, qué aplicaciones estoy usando, para qué las uso. En mi caso, por ejemplo, yo uso Instagram como una plataforma de autocuidado. Sigo puras cosas que me gustan, comidas específicas para un tipo de intolerancia que tengo, por ejemplo, yo al gluten, cuentas de tatuadores, artistas, músicos, ilustradoras, etc. Y es un espacio donde me voy a relajar y donde voy a compartir con amigas y subo memes y qué sé yo. Pero en cambio Twitter para mí es una plataforma donde divulgo más información, donde planteo una postura política frente a distintos temas, donde hablo de lo que estamos haciendo como ONG, y así. Y Facebook es para conectarme con mi familia. Entonces, es importante que nos planteemos también para qué estamos usando cada red social, cómo queremos usarla y si podemos deshacer estos contratos en algún momento. A las colectivas que funcionan a través de Internet les recomendaría siempre no dejar toda su información almacenada solo en esta página de Facebook o en esta página de Instagram o en este Twitter. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces bajo un hackeo o se pueden dar de baja las cuentas y perdemos todo. Perdemos los contactos que hicimos, las colectivas con las que conectamos, entre otros. Entonces ahí yo considero súper necesario que podamos también abordar estos temas desde un punto de vista como más seguro,
donde vayamos respaldando toda la información que tenemos también análogamente. Retomemos la libreta, retomemos el lápiz, tratemos de ir dejando un trazado histórico de lo que hacemos. También preguntémonos siempre sobre el consentimiento. Lo pienso mucho, sobre todo con Facebook. No sé si les pasó en algún momento, pero cuando recién partió Facebook y estuvo más en boga, la gente subía álbumes y álbumes eternos de fotografías de fiestas, de eventos, de todo tipo. Y muchas veces sin pedirle consentimiento a las personas a las que etiquetabas en estas fotos. Y ahora ese material anda suelto por ahí dando vueltas, nadie lo ha dado de baja, muchas veces a lo mejor por compartir una fotografía con alguien no sabemos que está viviendo violencia de género al interior de su relación, a lo mejor subiendo esta foto estamos diciéndole al atacante dónde está esa persona en este mismo momento, o podemos estar revelando las rutinas de alguien. Si subimos una foto de un niño o niña, por ejemplo, podemos estar mostrando el colegio al que va o el curso en el que está. Como tratar de hacernos estas preguntas constantemente y plantear siempre el consentimiento. Preguntarle a una amiga, oye, ¿puedo subir esta foto contigo? ¿Puedo etiquetar este lugar? Como tratar de transformar el consentimiento y aplicarlo a todos los aspectos de nuestras vidas. Finalmente de eso se trata también, poder crear esta propia declaración de principios, poder preguntarnos también, por ejemplo, qué vamos a hacer ante las diferencias de opinión, que es algo que también pasa, sobre todo en colectivas feministas. ¿Cómo podemos abordar estos temas al respecto? Si, por ejemplo, está ocurriendo algún tipo de debate o algo que termine exponiendo mucho a las compañeras, independiente de si estamos de acuerdo o no con ellas, también es importante preguntarnos cómo vamos a reaccionar en ese momento. Respecto a las diferencias de opinión, sobre todo, también es importante que nos preguntemos, ¿será esta plataforma pública, esta plaza pública abierta a todos, el mejor lugar para debatir un tema íntimo? Y eso también es parte importante de lo que deberíamos preguntarnos como organizaciones. Entonces ahí yo también las invito y les invito a poder crear este propio pacto, este propio código y súbalo y háganlo suyo en el fondo, de cómo van a habitar estos espacios. Y créanme que ayuda mucho a enfrentar temas como, en mi caso, la ansiedad, y también plantear otras formas de hacer activismo, ¿cierto? Que no se queden en lo digital y que pasen a lo físico, a lo inmediato, al compartir con nuestras familias, con nuestras mamás, con nuestras hermanas, con nuestras amigas en general. Ahora, algo que tenemos que tener siempre en consideración respecto a esto también es que cuando acompañamos, activamos y resistimos dentro de estos espacios y acompañamos a víctimas de violencia, ya sea de cualquier tipo, se genera una carga emocional que también tenemos que abordar. Las activistas, psicólogos y psicólogas, educadores y quienes estén abordando la violencia de género en Internet también deben rodearse de un espacio de apoyo y un entorno que comprenda su labor. Para nosotras la resistencia tiene que ser comunitaria, estos temas tienen que traspasar, ¿cierto?, a todas las esferas de la sociedad, pero también dentro de eso no abandonarnos a nosotras mismas. ¿Por qué? Porque finalmente las manifestaciones de violencia en Internet, para quienes las trabajamos, también son súper fuertes, súper duras. Nosotras mismas la hemos enfrentado también en carne propia, de hecho es parte, ¿cierto?, de habitar estos espacios, y parte de ser activistas viene, de hecho, del mismo hecho de nosotros haber sido sobrevivientes en algún momento de este tipo de ataques. Y ahí también es importante contar con alguien que nos escuche, con alguien que nos acompañe, no quedarse con esto, ¿cierto?, solo para nosotros, sino socializarlo y poder encontrar en la comunidad una red de apoyo que nos ayude a enfrentar este tipo de violencia. Dentro, bueno, y lo mencionaba en el chat, dentro de algunas de las colectivas y fundaciones que abordan estos temas, está, por ejemplo, vitaactiva.org, que es una línea de ayuda mexicana, de México para el mundo, de compañeras que abordan salud mental en entornos de violencia de género en Internet. Tú las puedes contactar, ellas te contactan de vuelta a través de un WhatsApp o de un Telegram, tienen en su página web los números,
y te dan un acompañamiento en los casos principales de violencia que estés viviendo. Qué hacer, cómo tranquilizarte, en qué colectivas te puedes apoyar. Ellas hacen una derivación importante de casos. También está nuestra página web, que es amarantas.org, donde estamos compartiendo material, reflexiones constantemente. Tenemos información sobre nuestro proyecto Aurora también. Está ciberseguras.org, que como les decía hace un rato, es una colectiva latinoamericana de compañeras hack feministas y hack activistas, donde compartimos también insumos de cuidado para abordar estos temas a nivel comunitario, material didáctico para abordar en colegios, de todo. También les recomiendo Data Detox Kit, que es una herramienta que te permite hacer un mini calendario de una semana, a la cual tú le dediques media hora diaria, y te va acompañando en la gestión de tus dispositivos. Qué tan seguras están tus contraseñas, qué plataformas estás usando, qué aparece cuando te googleas, ¿cierto?, en internet, cómo dar de baja cierta información que no quieres que esté arriba, entre otros. Entrega un paso a paso de un cuidado colectivo. Y también está derechosdigitales.org, que aborda también temas relacionados con la protección de nuestros datos en Internet, cómo estamos, ¿cierto?, expuestas a algún tipo de violencia. También abordan distintos tipos de comunicados y de columnas respecto al reconocimiento facial, a la hipervigilancia. Tienen un componente crítico ahí social bien importante también. Y tienen varios insumos para socializar como fanzines, informes, entre otros. En nuestra página también, en amarantas.org, pueden encontrar la página del proyecto Aurora, donde, como les contaba, ¿cierto? Buscamos formar en comunicación y ciudadanía digital con una mirada feminista, con 3 líneas de investigación, talleres y campañas comunitarias, que estamos haciendo en todo Chile, debido a la pandemia, ¿cierto? Algo que nos aportó fue el hecho de que pudiésemos hacerlo a nivel nacional. Dentro de la página de Proyecto Aurora, que está en amarantas.org, también van a poder encontrar 2 papers que hemos escrito con Cecilia sobre estos temas a nivel académico. Está nuestro informe también sobre violencia de género en Internet actualizado este año. Están las cifras del año 2018 para poder hacer comparaciones, y un formulario de contacto en caso que estén viviendo este tipo de violencia para, ¿cierto?, nosotros acompañarlas y guiarlas en este proceso de denuncia o de activación a nivel territorial. Ahora, si quieren conocer más, bueno, ahí está mi correo y el correo institucional para recibir casos y otro tipo de información, que es voces@amarantas.org, que lo voy a dejar copiado de nuevo en el chat. Ahí también estamos recibiendo casos y distintos tipos de necesidades, ¿cierto? Ya sea hacer talleres, hacer actividades, entre otros. Y bueno, para recibir las últimas noticias de Proyecto Aurora, bueno, ahí están nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook. La cuenta también de la ONG es esta, Amaranta ONG, en todos los espacios. Y la idea, como les decía hace un rato, es que podamos enfrentar esto a nivel comunitario, que podamos descentralizarlo, que dejemos de ponerle motes anglosajones, que podamos hablarlo desde el mismo territorio. Dentro de eso, nosotras también nos enorgullece mucho poder contar con intercambios de saberes con colectivas que están en los territorios, con comunicadoras que están en zonas de conflicto, poder acompañar en seguridad digital, ¿cierto?, a distintas colectivas y a distintas organizaciones, no tan solo de Chile, sino de otros países. Y por lo mismo también era la idea de entregarles esta información para que podamos hablar de esta violencia, ponerle un nombre, existe, y por otro lado, que aprendamos a cómo resistirla y cómo abordarla a nivel comunitario. La creación de comunidad para abordar estos temas es fundamental. Muchas veces las víctimas y las sobrevivientes lo que necesitan es que alguien las escuche y alguien las acompañe en todo este proceso, que resulta muy abrumador, sobre todo cuando no se tienen las herramientas o no se tiene el apoyo necesario para poder hacerlo. Entonces, parte de esta presentación era
precisamente para eso, para incentivarles también a que estos temas los tomen y se los lleven a sus comunidades, a sus territorios, que los conversen, que busquen construir estos pactos para evitar una Internet más segura y que tengan sus propios códigos en el fondo para evitarlos y que nadie venga a decirles cómo hacerlo, sino que ustedes también tengan su propio código personal de cómo moverse en estos espacios y qué abandonar y qué no. También recomendarles mucho usar software libre. Eh, Internet no es solo redes sociales ni lo que vemos en estas páginas web. Hay varias colectivas haciendo eso a nivel latinoamericano, hay radios libres, hay distintos tipos de herramientas que se pueden usar para la comunicación de manera segura y cifrada. Eh, También para poder accionar comunidades en espacios que no sean solo redes sociales, otros canales de comunicación y así. La idea es que vayan explorando y que también perderle el miedo eh, a poder investigar más sobre lo que queremos y lo que nos gusta. Así que eso sería esta presentación y quiero dejar también abierto a si quieren hacer alguna pregunta, está el chat abierto, está también el correo electrónico. Y si no, bueno, quedo atenta también a lo que nos digan las compañeras organizadoras. Muchas gracias, Karen, por la excelente presentación. Yo creo que es fundamental que tengamos las herramientas para manejarnos de manera segura en los espacios de Internet, sobre todo en estos tiempos en que todo se está realizando prácticamente de forma digital. Entonces, pueden dejar sus preguntas en el chat si desean y también nos pueden consultar a través de nuestras redes sociales y nosotros podemos canalizar las preguntas con las expositoras si es que les surge alguna duda después. Voy a enviarles la encuesta de satisfacción para participar del sorteo. Les recuerdo que el día de hoy vamos a sortear el libro Tan linda y tan solita, el libro del fin del patriarcado y el libro Feminismo 4.0, la cuarta ola. Así que para poder participar tienen que rellenar la encuesta y nosotros vamos a hacer el sorteo a través de la app Sorteos en nuestra página de Instagram, que es Proyecto Género. Vamos a dejar abierta la encuesta hasta las 8, así que a las 8 vamos a grabar el en vivo y lo vamos a dejar publicado. También habían algunas personas que llegaron un poco tarde. Si desean la grabación después, nos pueden pedir también a través de nuestras redes sociales y la vamos a dejar a su disposición. Bueno, y también si no hay preguntas, la idea es que nos puedan buscar ahí en redes sociales y también puedan acompañarnos a divulgar lo que estamos haciendo ahí en Aurora. Para nosotras es muy importante conectar con otras colectivas, conocer sus experiencias, si necesitan acompañamiento en seguridad digital, nosotras estamos siempre dispuestas a poder generar otras instancias como esta, donde podamos compartir esta información. En Amaranta también hacemos talleres tanto pagados, que son como para grandes organizaciones, 10 talleres gratuitos en distintos espacios y plataformas, y nos interesa visibilizar esto desde el territorio, en el fondo, como desde una forma no centralista, que creo que también es súper importante, porque dentro de Chile hay como 3 Chiles distintos, y también es importante hablar de eso, de las brechas de acceso, por ejemplo. Ahora el próximo mes vamos a estar trabajando también, en lo particular estoy trabajando con ONU Mujeres porque vamos a lanzar estadísticas sobre violencia de género en Internet hacia niñas en el contexto actual de pandemia, que es una cifra que todavía no teníamos a nivel nacional. Así que también ahí las dejo conectadas con la idea para que averigüen más, vamos a estar subiendo mayor información sobre eso, eh, y acompañándonos finalmente entre todas para poder enfrentar estas violencias y poder generar otras instancias de resistencia. Hay una pregunta, aquí dice, buenas tardes, ¿cómo se llama la red social? Digo para pedir la grabación, es que llegué un poco tarde.
la red social de nosotros es Proyecto Género. Lo voy a dejar escrito igual. Están las grabaciones de las actividades anteriores igual que hemos realizado. La mayoría han sido grabadas. En una tuvimos un problema con la grabación, se nos cortó y no la pudimos subir, pero las demás están todas grabadas. Y, y bueno, si no hay más consultas, nuevamente quiero agradecerle a Karen por su excelente exposición y a Margarita por estar siendo de intérprete en esta ocasión. Em, y instarles a seguir participando de las próximas actividades del proyecto. Este ciclo de charlas contempla una segunda jornada que va a ser en el 9 de noviembre y la vamos a estar anunciando a través de nuestro Instagram. Y también habíamos realizado una primera jornada de nuestro curso de primeros auxilios psicológicos en contexto de violencia de género y la segunda jornada la vamos a hacer el día 30 de octubre, que va a impartir la Defensoría de la Mujer. Así que para que estén atentas a sus correos institucionales y a nuestra página web igual. Ahí vi una pregunta que era sobre el proyecto de ley que se está trabajando para sancionar la violencia de género en espacios virtuales. Este proyecto está en la fase final de su formulación y yo creo que va a ser presentado dentro de la próxima semana o la subsiguiente. También depende un poco del ritmo, ¿cierto?, que tengamos respecto al plebiscito y otros factores externos, pero es un proyecto de ley que se trabajó desde las colectivas que abordamos estos temas, lo cual para nosotras es súper importante porque se hace cargo de los temas específicos sin caer en la revictimización ni por otro lado en la censura de los espacios virtuales, que es algo que también nos interesa mucho evitar. Así que ahí también los invito a revisar las páginas de Proyecto Aurora y de Proyecto Género. Nosotros también les vamos a estar enviando a ustedes toda la información cuando salga este proyecto para que nos acompañen a compartir. Pero se está trabajando con una amplia bancada política, así que le tengo mucha fe al proyecto y está contando además con nuestras cifras actualizadas, entonces vamos a poder hablar del tema de forma situada. Y eso, y gracias también a todos, todas y todos quienes participaron, y a Margarita también por aguantarme la rapidez para hablar, que también es un tema para mí. Así que muchas gracias por estar acá. Espero que estén todos muy bien y nos vemos en una próxima ocasión.